Pues muy bien, buenísimas noches para todos. Entonces, vamos a darle lectura a este material, las bases de la ontología, y dice por aquí que antes de la aparición del alfabeto, los seres humanos vivían en lo que llamamos un lenguaje del devenir. O sea que en él, la acción y el lenguaje tenía que ver con una unidad, ¿verdad? Y también se reconocía que en el hablar, que cuando uno habla, se conocía ese poder, y para que sucedieran las cosas, las cuales de no haber sido alguien lo que dijo, eso que dijo entonces no hubiese sido hecho o acontecido el día de hoy. Aquí, en nuestro trabajo como consejeros familiares, uno de nuestros retos que tenemos en la práctica, porque ahorita estamos ya en las semanas de práctica, en esta formación que ustedes están teniendo, uno de nuestros retos que tenemos en ese antagonismo en la consejería que impartimos a nuestros aconsejados es enseñarle a las personas a que aprendan a hablar, porque a veces uno con las mismas palabras es que uno termina atado a la escasez, a la deuda, a la enfermedad, a la incertidumbre, a las depresiones, a los problemas, a las dificultades. Entonces, aquí nos habla, ¿verdad? En estas bases de la ontología, todo ese poder que se desata en nuestra manera de hablar. Y como nosotros como consejeros bíblicos también, pues recurrimos, ¿verdad?, al poder de la palabra, y no solamente de la palabra que sale de la boca, sino de la palabra que leemos escrita, porque dice la palabra que la fe no está en mí la que logra los milagros, la que logra las cosas trascendentales, la que logra que lo imposible se haga posible. Dice que la fe viene, o sea, no está en mí, viene por el oír. Y cuando yo escucho lo sobrenatural, cuando yo escucho lo imposible, cuando yo escucho que la palabra es medicina para mi cuerpo, para mis huesos, que la palabra viene a restaurar, a renovar, a darle una nueva forma de vida a mi persona, entonces comienzo a apropiarme, comienzo a apoderarme de la palabra. En la palabra aprendo cómo ser mejor persona, aprendo cómo ser mejor padre, cómo ser mejor hijo, cómo ser mejor esposo, cómo ser un mejor pastor, cómo ser un mejor miembro de la iglesia, cómo ser un empresario, cómo ser una persona próspera, caritativa, servicial, etcétera. En la palabra aprendemos todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir bien. Entonces, también en la palabra, los poetas en ese entonces eran los encargados de la educación, y a través de la poesía, fábulas, narraciones, historias, contaban acciones realizadas por los seres humanos, héroes y dioses, y de esta manera se sabía lo que era el amor, la piedad y otros sentimientos a través de las acciones realizadas por los protagonistas de las historias. Entonces, en esta parte, que no es un material bíblico, pero que podemos ver todo ese respaldo que tiene a través de la Biblia, tenemos libros poéticos. Y en estos libros poéticos, pues una de las finalidades que tienen estos libros poéticos por la ontología del lenguaje, son los encargados también de educarnos acerca de la poesía, de la profecía, de la historia, por decir del Pentateuco, ¿verdad? De qué manera surge, de qué manera se crea, de qué manera vamos nosotros adquiriendo esas bases, luego las leyes, la historia, y luego surge la poesía, luego todo lo que tiene que ver con profetas mayores y menores, y también en ese inter, ¿verdad? Todos estos libros poéticos que nos dan tantísima sabiduría, que a través de los proverbios, que a través de cantares, que a través de Eclesiastés, creo que son los 3 libros mejores que el consejero familiar pueda comprender y pueda interpretar
para poder tener un mejor desarrollo profesional en esta área de la consejería. Si vemos algunos postulados básicos de esta ontología, vamos a ver que cada planteamiento de un observador nos habla del tipo de observador que ese observador considera ser. Entonces aquí comienza también la creatividad. Nosotros comenzamos a crear el entorno, nosotros comenzamos a darle vida muchas veces a lo que estaba muerto, comenzamos a traer el pasado al presente, comenzamos a llenarnos de ansiedad por cuestiones futuras, pero tiene mucho que ver con este planteamiento de qué manera nosotros estamos observando nuestro entorno, de qué manera nosotros nos estamos desarrollando, de qué forma nosotros estamos interpretando, ¿verdad? Por eso en esta carrera, algo de lo que buscamos que aprenda cada vez más el alumno es a tener una percepción, a conocer la percepción y a desarrollar la percepción cada vez de una forma que se acerque más a la realidad, ¿verdad? También, como por decir, aquí entraría la parte de la verdad, porque a veces la realidad que yo interpreto, a veces está un poco lejos de la realidad, porque nosotros vamos creando a través de las creencias, a través de nuestra formación, a través de la ontología, vamos a través de la observación, voy creando esa realidad. Pero a veces es una realidad que lejos de ayudarme, pues me destruye, que lejos de avanzar me detiene, que lejos de apoyarme, no tengo ese apoyo. Entonces, por eso es sumamente importante que tengamos el conocimiento de la ontología del lenguaje. Veamos entonces estos postulados. Número 1, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Vemos, ¿verdad? Si vemos también a través de la historia, de qué manera en aquella torre de Babel viene esa confusión, nos lo narra la historia, y caen en esa confusión, ya no se entendían lo que hablaban, y viene una separación, ¿verdad? A través del lenguaje. Y luego también cuando dice que estaban los apóstoles en aquel lugar alto, y desciende el Espíritu Santo y comienzan ellos a hablar en lenguas. Y entonces, como era un lugar donde, como un centro comercial en aquel entonces, algo donde iban muchas personas que hablaban de diferentes lenguajes, entonces comienzan ellos a admirarse, ¿verdad? Cómo interpretaban, de qué manera hablaban ellos siendo judíos, de qué manera hablaban diferentes lenguas. Interpretamos también el número 2 al lenguaje como generativo, ¿verdad? Algo que va generando, creando. Interpretamos que los seres humanos se acercan a sí mismos en el lenguaje del ser. Hay un verdadero ser, hay un falso ser. Este material que se les envió, podrían conocer un poquito más de ello si le dan un poquito a las diapositivas que están al principio, para conocer más este concepto que les digo. 3 zonas diferentes y definidas que tiene que ver con esta ontología es el cuerpo, la emocionalidad y el lenguaje. ¿De qué manera nos construimos o de qué manera nos destruimos? ¿De qué manera nos edificamos, desarrollamos, trascendemos? O de la misma forma viene lo contrario, el dominio del cuerpo. Cuando yo comienzo a ver el cuerpo como me habla la palabra, que es el templo del espíritu, de qué manera yo me comienzo a desarrollar el dominio, que tiene que ver con la emocionalidad, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, y ahí tenemos ese dominio. También nos habla la palabra en el libro de Santiago, que si nosotros tuviéramos la capacidad de poder dominar este musculito llamado lengua, podríamos dominar, ¿verdad? Todo el cuerpo. Y pues aquí el dominio, ¿verdad? Del lenguaje, de las palabras que van saliendo de nuestra boca. ¿Por qué somos entonces la primacía del lenguaje sobre los otros 2 dominios? ¿Por qué en estos otros 2, en el cuerpo y la emocionalidad, por qué el lenguaje se lleva esta primacía, se lleva esto primordial?
Porque ahorita nos lo va a explicar el doctor Alfaro, pero yo leo esta lámina y ahorita para que él nos ayude mucho más a enriquecer esto, ya que es una de sus especialidades, ¿verdad? La ontología del lenguaje. ¿Por qué es entonces esa primacía, eso primordial? Históricamente hemos considerado al lenguaje como un instrumento que nos permite describir lo que percibimos del mundo exterior o expresar lo que pensamos o sentimos en nuestro mundo interior. Ok, dice la Biblia, el libro del Evangelio según San Mateo, el poder del lenguaje. Según San Mateo, así fue. El Evangelio según San Marcos, así fue. El Evangelio según San Lucas, así fue. El Evangelio según San Juan. O sea, según el lenguaje de San Juan, el Evangelio así fue. Y esto lo podríamos también mejorar la comprensión de esta interpretación si nosotros, los que estamos reunidos aquí, estuviéramos parados en una esquina y frente a nosotros sucediera un accidente. Entonces, si estuviéramos, por decir, la pastora Leti, la pastora Lupita Lara, el pastor Naudiri y un servidor, si estuviéramos los cuatro y vemos ese accidente, entonces si llegaran a interrogarnos, entonces el pastor Naudit va a dar su versión, la pastora Lara va a dar su versión, la pastora Leti también, un servidor dará su versión, porque cada uno de nosotros tenemos ese poder del lenguaje como ese instrumento para comenzar a describir, ¿verdad? En este caso, ese tipo de accidente. Entonces, todo lo que nosotros percibimos del mundo exterior que tiene que ver con la percepción, que es lo que me va a llevar a poder interpretar mi entorno para poderlo llevar y pasar a mi interior. Y muchas veces la percepción o la interpretación que yo tengo a través de mi cosmovisión, de mi entorno, muchas veces no es apegado a la realidad. Es una realidad que yo creo. A mí me impresionó mucho en algún momento darme cuenta que el color no existe, que el color tiene que ver con cuestiones de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, pero en sí el color no existe. Y me llamó la atención un poco porque de repente escuchar esa expresión, yo dije, ¿cómo no? Pues estoy viendo el rojo, el negro, el verde, todo eso. Pero ya cuando comencé a profundizar un poco en esta parte, comprendí algo que a lo mejor ahorita no les sabría explicar, ¿verdad? Con mis palabras, pero de la misma forma también ahorita lo que tiene que ver con la realidad, que es muy poderoso, el poder de la ontología del lenguaje, de cómo nosotros interpretamos. El lenguaje no solo nos permite hablar sobre las cosas, sino que el lenguaje también hace que sucedan las cosas. Una frase que hemos escuchado mucho del doctor Alfaro, ¿verdad? Que nos dice, si lo que crees no creas, entonces, no crea, entonces eso que dices creer, pues no nos sirve. No con estas palabras, él lo dice de una mejor forma, pero a final de cuentas, si lo que yo creo no tiene el poder para crear, entonces eso que yo creo, pues no es poderoso, no se apega pues a lo que la palabra de Dios nos enseña, porque hemos sido dotados de un poder creador en nosotros. Somos imagen y semejanza de Dios. Imagen por cuestión del ADN, de lo que Él ha puesto dentro de nosotros. Semejanza pues por toda la capacidad que nosotros tenemos en el entorno, en lo exterior, para poder sacar esa personalidad de Dios en nuestra vida a través de nuestra persona y a través también de lo que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, sostenemos que el lenguaje es generativo, o sea que hace que sucedan las cosas y permite crear realidades diferentes, ¿verdad? Doctor Alfaro, entonces,
A ver, ayúdenme a continuar esta parte. No sé si esté por ahí ya listo. Buena tarea que me dejas. Ibas muy bien. Ya, usted si quiere, yo le voy pasando otras diapositivas como usted me diga. No, creo que ahí detente para que tú puedas continuar en estas. Yo quiero nada más confirmar algo. Y no poniéndonos bíblicos ni muy espirituales, pero sí algo. Cuando la creación del mundo sucede, es hasta cuando Dios habla. Entonces ahí tiene el poder. Cuando dice, y dijo Dios, hágase la luz. Entonces hasta el momento de no accionar, precisamente lo que nosotros tenemos, el don que Dios nos dio a través del lenguaje, es el poder creativo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tú y yo tenemos primero un diálogo interno, que podría ser nuestra lectura o nuestros pensamientos, y lo que es leer la palabra de Dios, que son dos elementos muy poderosos? En los evangelios, Lucas 8, 12 y 13, por ahí, Marcos 13, 9, y Marcos 4, perdón, y Mateo 13, 9, nos habla acerca de la parábola, y luego le dicen que por qué les está hablando en parábolas, y le dice, a ustedes se les da el don de entender la palabra, pero a los que están afuera se les habla por parábolas para que oyendo no oigan y viendo no vean. Y así les dice, y si ustedes no entienden esto, pues cómo van a entender todos los demás, ¿no? Entonces, qué poderoso es poder entender que cuando Dios nos está hablando del poder, y Él lo confirma en dos cosas. Él nos dice, en tu boca, he puesto dos conceptos: el poder de la vida y de la muerte, de la bendición o de la maldición. Nuestros conceptos tienen mucho poder. Ahora, ¿qué sucede? Porque no es una varita mágica. Las estructuras lingüísticas tienen de alguna manera dos referentes: la manifestación lingüística de manera consciente, que es profunda, o la manifestación lingüística de manera inconsciente, que la decimos nosotros. Entonces se hacen estructuras superficiales y estructuras profundas. ¿Cuál es la estructura superficial? Te perdono, pero realmente en mi corazón no está. Yo ya lo dije, pero es una manifestación que no pasa, decías tú, en la parte emocional, no brinca, no pasa esa barrera realmente, y entonces no lo hago de un convencimiento, es decir, de mi sistema de creencias, lo que decías ahorita en el juego de palabras, ¿sí? Lo que crees, creas, pero si lo que estás creyendo no transforma tu vida, entonces lo que crees, pues no es verdad, ¿verdad? Entonces, este poder lo queremos nosotros estar viendo. Quise mostrarles y decirte ahorita, por ejemplo, el impacto lingüístico, como estás explicando ahí, y por qué tiene un poder sobre los demás, porque tiene una influencia desde tres aspectos. El lenguaje puede ser el vocal, el lenguaje significativo y el lenguaje relacional. Son tres elementos que toman las funciones del lenguaje. Pero lo importante es cómo impacta, por ejemplo, el lenguaje vocal, que tiene que ver con el ritmo, la inflexión, el timbre, la melodía, tiene mucho predominio sobre el hemisferio izquierdo. No está dividido el cerebro, pero puede entender que eso es lo que nos está permitiendo hacer algo diferente a donde domina el lenguaje, el ritmo, la inflexión, el timbre y la melodía. Por eso un timbre tiene que ver mucho cuando de pronto algún predicador o alguien hablante no coincide ese timbre, te adormece o no te impacta o te cae algo de molestia. El lenguaje significativo, que tiene que ver con el significado verbal, es decir, con la comprensión de la literacidad que estamos hablando, la formación de conceptos y la construcción de imágenes visuales. Y en este sentido, domina más el hemisferio derecho que el izquierdo. Y luego tendremos el lenguaje relacional, que tiene que ver con la secuenciación o las relaciones que se dan entre la estructura semántica, dando a esto coherencia, dando como de alguna manera hilación en todo lo que nosotros estamos hablando, y esto también domina el hemisferio izquierdo. No es una casualidad que la ciencia investiga al momento de monitorear el cerebro, que está el punto de Broca y el punto de Wernicke del hemisferio izquierdo, que son los que controlan el lenguaje precisamente. Y en el lado derecho, donde le da el significado y el simbolismo y la decodificación. Por lo tanto, hablar en lenguas se estimula la zona del lado derecho del cerebro, y eso va a permitir la comprensión de muchos de estos referentes. Entonces, cuando dice aquí que si también hacen que sucedan las cosas, es tu sistema de creencias está por la toma de decisiones. Yo quiero que te vaya bien.
tú quieres que te vaya bien, pero ¿cuál es tu sistema de creencias? Es decir, ¿cuál es tu identidad que sustentas en ese Dios poderoso donde crees que va a hacerlo? No sé cuándo, pero sé que mi fe compromete su poder. Y tarde o temprano esta realidad se va a convertir. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener la certeza? La comunión que tú y yo tengamos con el Padre. Porque va a haber esa relación de comunicación, va a estar fluyendo de alguna manera. Va a estar dándose, nos va a estar dando elementos que nos van a permitir precisamente ese dominio va a darse por algo que le llaman la intuición. La intuición, recordemos, está en la parte espiritual, forma la estructura de los tres elementos que están en el espíritu, que es la intuición, que es la comunión y que es la conciencia. Entonces, cuando nosotros despertamos ese concepto de volvernos como intuitivos, nos anticipamos, parece ser que la boca nos pasa algo, nos anticipa a alguna situación, doy vuelta y no supe por qué di vuelta, me frené y no supe por qué me frené, o sea, esa parte donde el espíritu está manifestándose a través de nosotros. Entonces, algo bien interesante, repito, en este concepto de la ontología del lenguaje y que tiene que ver con lo que es programación, la base de programación que descubrieron los teóricos, los creadores, Richard Bandler y John Grinder, ellos dos descubrieron lo que vemos, lo que oímos y lo que percibimos con nuestros sentidos. Y la Biblia, en varios de los elementos, tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, como en el Nuevo Testamento, nos habla de que no tengan, que sus oídos no se abran, sus ojos no vean, para que dice, para que no se arrepientan y después se vuelvan y que digan a esto, ¿verdad? Para que el arrepentimiento no sea algo simple, sino un convencimiento, sino por una circunstancia, sino por una convicción. Entonces, en esta relación, este poder de las palabras, este poder del lenguaje, nos va a poder posibilitar en que nosotros, y repito, hagamos algo muy, muy interesante. Entonces, las preguntas o disparadores del nivel del lenguaje que en la comunión, para que esa manifestación interior la podamos tener, debe de decir, por ejemplo, en el ambiente, ¿qué cosas me están sucediendo? Y esto tiene que ver como cuándo y dónde. Preguntas como cuándo y dónde son los que nos van a servir para poder revisar lo que la persona está manifestando. Es que todos los hombres, a ver, ¿cuándo y quiénes? Porque hablamos en esa generalidad y no especificamos. Entonces, un buen consejero requiere de estas herramientas para poder centrar a la persona específicamente cuándo. Es que me trata mal. ¿En qué momento realmente te trata mal? No se pasa 24 horas. Entonces ya comienza, no cuando llega, cuando termina, cuando desde el trabajo regresa, los fines de semana, o sea, comenzamos a darle sentido a lo que nosotros estamos hablando. Entonces es importante, si vemos el método de Jesús, les he platicado, ¿verdad? Que tiene, he descubierto 17 metodologías y a veces va de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, habla en parábolas, hace preguntas, confronta, ¿sí? Son distintos métodos que utiliza para poder llevar a la persona al lugar. Y esto tiene que ver con el tipo de persona con lo que estamos confrontando. Quizás ya lo vimos, los famosos temperamentos, cada uno reacciona a ciertas eventualidades y esto es lo que nos va a permitir precisamente poder hacerlo. Y dice aquí algo, tenemos que el lenguaje, dice, es generativo, ¿sí? Posible, esa es la mayor posibilidad. Tiene que estar generando algo. Y que hemos dicho con mucho respeto, y es algo bueno, pero la estructura para mí en muchos casos es superficial cuando le preguntas a un cristiano, ¿cómo estás? Y te dice las tres cosas. Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Pero realmente está bendecido, prosperado y en victoria? ¿O es nada más un cliché que ha ido aprendiendo a través del tiempo, pero que no vive bajo esa experiencia? Entonces, no sé, Arturo, si con esto podamos seguir continuando lo que tú estás expresando y apoyar, o si hay alguna pregunta, no sé cómo tú lo quieras manejar, Arturo, adelante. Sí, yo creo que es un buen momento por cuestión de lenguaje para poder abrir a las preguntas. Si surgieran algunas preguntas, adelante, podríamos hacerlo en este momento. Ya los comentarios los dejamos para ya al cerrar. Pero Sí. si hay alguna pregunta, adelante, pastores, o todos los que estamos ahorita en reunión.
Si tiene alguna pregunta, adelante. Si no, continuamos. Buenas noches, Pastor Arturo y el Adelante, pastor. Pastor Naudi. Sí, adelante. Bueno, yo tengo, pues no es tanto como una pregunta, pero sí como parte de lo que acaba de hablar el pastor o el hermano, no sé, entré un poco tarde, pero es en base a esto mismo de la oncología, en base del lenguaje. Sabemos cómo lo expresó el hermano, pero me queda como una pequeña duda entre esa parte y la parte bíblica, digámoslo así. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Esto lo habla en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Pues yo lo noto como un poco en base de pregunta, porque si hacemos la relación en base a las circunstancias que vamos a expresar y está en nuestro entendimiento, poderlo desarrollar, ¿sí? Como lo que habla aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo, definiendo realmente lo que era la visión de él en cuanto a las cosas de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Lo que en sí data de su experiencia, pues llamémoslo así, vivida. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces yo asocio con lo que dijo el hermano a una parte que el ser humano como tal le es imposible llegar a ello, pero lo transmite sin saber realmente a dónde puede llegar esto, ¿sí? En base como de una pregunta más hacia la parte espiritual, porque es desconocimiento realmente del ser humano. Esto lo acerca realmente es a través de las experiencias vividas en base del apóstol Pablo. Me imagino que lógicamente todos ellos lo experimentaron, pero no como lo que lo desarrolló el apóstol Pablo en visión, ¿sí? Y revelación. Entonces no sé si esa parte desarrolla aquella parte de la oncología del lenguaje generativo. ¿Puedo darle Sí, sí, adelante, adelante. Pastor Nahui? En esta frase, en esta expresión, precisamente Pablo está dando a conocer lo que para él es el constructo de la imagen de Jesús. Y dice que él es la muestra del Dios invisible, en él se entorna. Y si nos vamos a Juan 1:1, creo que todos lo conocemos también, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y entendemos entonces, bajo ese esquema de reflexiones, la palabra creada, la misma palabra que estaba con Dios, se encarna en Cristo Jesús y es donde viene. Precisamente tenía esas dos naturalezas. Sin embargo, al estar en la tierra, Jesús hace la imagen del Dios invisible, lo hace visible a través de... Entonces, la imagen que tenemos es cómo seguir a Jesús. Nosotros, en la parte humana, yo lo he dicho en esa imagen y semejanza, no tenemos los mismos elementos o componentes de lo que era Jesús, pero nos acercamos, dice, por eso está en Corintios, creo que está en Corintios, donde nos habla de poder llegar a la estatura del varón perfecto, dice la mente de Cristo, tener la mente, o sea, nos hace algo, no vamos a ser como él, pero vamos a tener la mente de Cristo. Tener la mente es lo que nos permite poder dialogar, poder hablar, poder mostrar esa imagen. Entonces, lo que estamos componiendo es la parte teórica de este elemento que se llama ontología del lenguaje, la esencia del ser, es con base a qué hacemos las construcciones. Y entonces, cuando habla del corazón, ahorita voy a regresar porque muchos lo confunden, el corazón, que es la parte medular del cerebro, es donde se generan todas las ideas y todos nuestros pensamientos. Por eso la Biblia dice, conforme su corazón, así tal es. Y el corazón son los pensamientos. En algunos momentos habla del órgano, en otros momentos habla de la esencia que está ahí puesta como Dios.
La ciencia que ha descubierto dos conceptos, el punto de Dios le llaman, o el gen de Dios. Algunos teóricos lo están viendo. Es decir, es algo que todos, inherentemente todo ser humano lo tiene. Pero repito, en la parábola lo vuelve a decir, estamos tan nublados a veces que es como la parábola de la semilla, dice, que la van a oír, la siguen por un tiempo, pero se cae. Y otros de plano, ahora sí que están como roca, no penetran, no pasa nada y sucede todo lo que estamos viendo. Entonces, ese poder, ese concepto que se le da de ontología del lenguaje, que es la esencia del ser o el logo del tratado del ser, nos habla cómo nos construimos nosotros, cómo nos construimos. Por ejemplo, yo le he dicho con los padres de familia, Pastor Nahuid, les digo, ¿cómo le pusieron a su hijo? Voy a ponerles un ejemplo. Le digo José, ¿y cómo terminan diciéndole? Pepito, el gordito, el chaparro, el igual que tu padre. Entonces, ¿de qué nos sirvió el nombre que tiene una onda vibratoria por la cual yo respondo y que es la que me comunica con el Dios? Entonces, me lo cambian. Entonces, en esa falsa identidad, por el concepto lingüístico, yo pierdo mucho todo lo que estamos nosotros haciendo a través del lenguaje. Entonces, el poder nos marca bastante. Y vamos a hablar por culturas. Quiero entender que usted está en otro país, ¿Nahuid? Sí. ¿Ok? En nuestro México nos hablan de niños, nos dicen chamaco. ¿Sí? Vamos a ver, vámonos al origen de la lingüística. Viene de chamán. Chamán, ¿qué significa? Practicante de. Y entonces chamaco, lo hago chamaco, se cree chamaco, crece como chamaco y después tenemos a un chico que no lo pueden controlar. ¿Pero por qué? Porque desencadenó en él una puerta que se fue construyendo por parte de los papis. Los papis no sabían, nada más le decían. O huerco, que viene de otro concepto, y nos vamos a la parte lingüística, repito, las connotaciones. Recuerda que bien decía ahorita el pastor Arturo, todo lo que nosotros percibimos por los sentidos no son más que ondas vibratorias. Mi voz son ondas vibratorias. Lo que veo de colores son ondas vibratorias. Todo lo registra el cerebro por medio de una decodificación de ondas vibratorias con una carga energética y hace la decodificación. Qué maravilloso es nuestro cerebro. Qué maravilloso. Entonces, la palabra tiene gran poder que puede nosotros hacer algo, ¿no? Eso es lo que podemos marcar. Y la Biblia tiene mucho sustento de verdad científico, que ahí está. Nada más que hay que escudriñarlo, hay que buscarle, porque está muy tremendo cuando nosotros comenzamos a ver. Yo recuerdo, pastor, se lo digo porque me hicieron las primeras aclaraciones, pero una revelación que yo tuve, y lo pongo yo en uno de mis cursos o talleres de neurociencia de la fe, dice, cuando te puse en el centro el libro de dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos habla de una ciencia y nosotros a veces cuando escuchamos esa palabra nos vamos y nos quitamos. Como cuando lo dijo también el pastor, dice, porque la ley, dice, la letra, sí, mata, pero cuando habla de la letra se está refiriendo a la ley, no a que estudies, porque a veces la gente, los pastores no quieren estudiar porque dice que la letra mata. Sí, es cierto. Entonces, ahí tenemos que escudriñarlo bien para podernos saber. La misma Biblia también nos dice, escudriña todo, detén lo bueno. O sea, nosotros no podemos marginarnos de decir esto es lo que está trascendiendo, esto es lo que está llegando, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo puedo compartir. No sé, Arturo, adelante. Sí, gracias, doctor. Pues bueno, ahí quedó respondida, Pastor Nahuid, la pregunta. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta? Ok, entonces, pues vamos a ver otras tres diapositivas y ahorita sí ya para poderles ya poder escuchar sus un feedback, ¿verdad? Poder hacer una retroalimentación. Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos, por lo que hemos estado escuchando ahorita. ¿Cómo nos creamos? En el lenguaje y a través del lenguaje. Entonces, desde siempre se asumió como normal que cada individuo nace dotado de una particular forma del ser. Ese gen, ¿verdad? Que nos hablaba, o que también ahora que estamos cursando la maestría,
también lo podemos, ese ADN divino lo podemos entender en un concepto científico, psicológico, como el átomo permanente que está en todo ser humano. Ese ADN, no todos desarrollan la capacidad de poderlo descubrir precisamente por cuestión de la ontología del lenguaje. Unos viendo no ven, otros oyendo no oyen, y entonces la interpretación que se le da a las cosas pues no deja de ser otra cosa que las creencias que yo he venido adquiriendo a través de mi entorno, de mi estudio, de mi familia, de la iglesia a donde voy, de la escuela donde estudié, de la familia donde me desarrollé, etcétera. Todo el entorno tiene una influencia súper fuerte en nuestras vidas. Entonces, esto está fijado, inmutable, que tiene que ver con esta particularidad forma del ser y llamada muchas veces alma, ¿verdad? Siendo la vida el escenario donde se despliega y donde se revela. Nosotros somos los protagonistas de nuestra película. Tenemos el papel estelar de nuestra película. No somos los protagonistas de las películas de otros, ¿verdad? Eso también es algo que hay que aprender a desarrollar en la consejería, en el acompañamiento, que constantemente la persona, por cuestiones del lenguaje, de la ontología, constantemente le está dando el papel estelar de su película a otras personas, y entonces por eso es que la persona termina siendo infeliz, por eso la persona termina en tristeza, en depresión, en ansiedad, en angustia, y a veces comete el error de también crear una farmacodependencia, porque ahora pues va al médico, va al psiquiatra, a los antidepresivos y todo, de repente lo queremos solucionar por las mismas recomendaciones a través del lenguaje que otras personas nos dan. Y cuando hablamos en esta parte, por decir, de lo psicosomático, pues precisamente hablamos de que la gente enferma por la forma como está interpretando el entorno, por la forma como está interpretando la enfermedad, por la manera que tiene por el desarrollo, perdón, que tiene en esta percepción, en esta cosmovisión de interpretar el entorno de manera externa para poderlo llevar ahora de manera interna, pasarlo por ese filtro. A veces ni por filtro lo pasan, todo lo que miran por fuera lo llevan para adentro y pues termina haciendo mucho daño. Por lo tanto, entonces es la vida la que nos permite descubrir cómo somos realmente, y lo vamos a ir aprendiendo, lo vamos a ir desmenuzando conforme nosotros aprendamos a vivir, ¿verdad? Porque a veces tenemos vida, pero no la vivimos. A veces no aprovechamos lo que tiene que ver con este presente. Constantemente traigo las cosas pasadas al presente y constantemente me lleno de ansiedad por cuestiones del futuro. Y el futuro es incierto, entonces me lleno de ansiedad, me lleno de depresión, sufro por el pasado, me amargo el presente y me pasa un año, 2 años, una década, 2 décadas, y cuando menos acuerdo, digo, ay, Dios mío, y ya otra vez Navidad, y ya se nos fue el año, y ya pasaron los años, y tiene que ver con esta capacidad que nosotros vamos desarrollando a través del léxico, a través de las palabras, a través de la lingüística, a través de la comprensión de lo que yo hablo, para poderle dar una mejor interpretación. Hace 8 días hablábamos de esta parte, porque aquí está Daniel también en la clase, y hace 8 días hablábamos, por decir en el caso de él, que él desde niño ha estado en Estados Unidos, y ahorita pues está estudiando en un lenguaje en español, ¿verdad? Hablando del lenguaje. Y nos daba un dato muy importante de qué forma pensar en inglés es diferente que pensar en español. Hablar en inglés es diferente a hablar también en cuestión del español.
el español de repente es como muy ambiguo y de repente, bueno, más bien el inglés no de repente, sino que el inglés es como más preciso, ¿verdad? Es como más objetivo. No sé si quisieras darnos alguna aportación, Daniel, a través de esta parte del lenguaje. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Te hemos escuchado participar, hablar y de repente algunas palabras que te cuesta trabajo poder pronunciar, pero de qué manera, bueno, algunas palabras a tu manera de poderlas interpretar, bueno, las llevas a tu interior, pero pues estoy seguro, ¿verdad? Que hay algunas cosas que de repente las escuchas, pero no las comprendes en su totalidad. Adelante, Daniel. Bendiciones a todos. Sí, pastor, ah, pues de eso, lo que acabas de decir, pues sí es cierto, porque es de una manera muy diferente para pensar y para hablar también cuando se trata de los dos idiomas, porque pues, por ejemplo, pues obvio que sí me cuesta mucho trabajo para hablar y pues a veces tengo que tener cuidado porque a veces pues con algunas palabras, muchas de las veces las palabras en español pues tienen muchos significados y que si que si los dice de una manera pues la otra persona a la, a la otra persona lo puede tomar de una manera más diferente y pues está muy difícil eso y, y yo creo también am, es sabiendo qué decir también porque hace cuenta que a veces puede ser en el trabajo cuando un persona te dice, mira, agarra este material o hace esto y hace cuenta que cambian la palabra y hace cuenta que me quedo como, pues, ¿qué es eso que me acabas de decir? Pues son palabras así como extrañas y así, pues a veces me cuesta trabajo también para saber el significado de sus palabras y hace cuenta que me dicen, mira, am, mira, fíjate que esto es un otro decir, es una otra manera para decir, mira, hace esto de esta manera, pero nomás cambian por ejemplo, la acción por otra palabra y es donde me quedo así como, pues no sé qué, pues no sé muy bien que si me entiendes en eso, pastor. Sí, también de repente el escucharte hablar, pues también nos habla, ¿no? No que no te entendamos, sino que el esfuerzo que estás haciendo por estudiar, por mantenerte, por permanecer, pues ya estás casi terminando el tercer semestre. Y pues ánimo, Daniel, nos da gusto que pues eres el más chavo, el más joven de todos nosotros y nos da gusto que sigas insistiendo a pesar de que no es el lenguaje, el lenguaje no ha sido como un impedimento, ¿verdad? Para que tú estés y permanezcas todavía el día de hoy. Gracias, Daniel, por tu participación. Fíjense que en esta parte de la interpretación, ¿verdad? De qué manera nosotros interpretamos, no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos y aquí la verdad a mí cuando yo comprendo esta parte, ¿sabes qué pasó? Dejé de defender posturas que tenía de repente unívocas acerca de una interpretación bíblica. Dejé de pelear en esa parte. Me di cuenta de que somos seres que no sabemos cómo son las cosas. Esto a mí me ayudó muchísimo. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Y tiene que ver por mi entorno, tiene que ver por mis creencias, tiene que ver por mi lenguaje, tiene que ver por mi nacionalidad, tiene que ver si tuve padre y madre, tiene que ver mi color, mi estatura, o sea, todo entra como un buffet, ¿verdad?
de todo un entorno que va a desarrollar en mí la habilidad, o me va a deshabilitar esa habilidad para poder tener una interpretación más sana o poder tener una interpretación más enfermiza. Y aquí podrían también hablar acerca de la hermenéutica. En una ocasión, estando estudiando la maestría en lo transpersonal, uno de mis maestros me dijo, Arturo, me dice, es que interpretas de una manera muy unívoca, ¿verdad? Y digo, bueno, ¿y qué es que soy unívoco? Es que de repente tú crees que las cosas solo son así. Y entonces en el arte de la hermenéutica, en esta herramienta de la hermenéutica, que no es algo bíblico, sino que es la hermenéutica es una herramienta, el arte de interpretar, ¿verdad? La lectura, los libros que leemos, y en este caso usando la hermenéutica para la escritura, entendí que hay una interpretación, hay una hermenéutica unívoca, que ahí entra solo Jesús, ahí entra solo lo que yo digo, solo lo que yo creo, solo yo enseño lo verdadero, solo, y el yo, ¿verdad? El ego, que tiene un dominio muy fuerte en unívoco. Hay otra hermenéutica que me enseñaban, la equívoca, ¿verdad? Pues interpretamos las cosas de manera equívoca. Yo soy salvo y una vez que soy salvo, puedo darle rienda suelta a este cuerpo. El Señor viene por mi alma, por mi espíritu, así es que voy a acabar con este cuerpo y le voy a dar rienda suelta a esos deseos carnales. A final de cuentas, lo que le importa al Señor es mi espíritu. O sea, una interpretación muy equívoca, que hay muchas líneas, hay muchas religiones y creencias que afirman y aseguran esta creencia, la otra, la unívoca, pero la que a mí me enseñaron poco a poco, me costó un poquito de trabajo, pero fue la analógica, ¿verdad? No soy unívoco, no soy equívoco. Ahora en mi interpretación busco ser más equilibrado. Hay gente que defiende mucho una postura o una interpretación, pero ahora entiendo que es su formación, que es la forma como él o ella está interpretando las cosas. A lo mejor todavía no llega ese conocimiento de poder comprender que somos, vivimos en mundos interpretativos, y que así como están ellos interpretando de una forma, pues también nosotros, por el estudio, por la capacidad, por todo lo que hacemos semana a semana, pues vamos adquiriendo otra interpretación, ¿verdad? Como esta imagen, ¿verdad? La imagen que estamos viendo, el patito, pues imagina, él salió del huevo, y pues ve al Señor ahí, pues imagina también, ¿no? Como siendo chiquito sale también es la interpretación, pues, no es lo mismo interpretar la vida aquí en México que interpretarla en Estados Unidos, o en Colombia, o en Guatemala, o en otra parte del mundo. Pastora Lupita, ayúdenos a darnos su interpretación de la clase. Bueno, comenzando con A ver, permítame tanto, pastora Lupita, a ver, algo va a comentar el doctor. Sí, un poquito antes le quito tantito, pastora Lupita, permítame un segundito, con mucho respeto. Quiero compartirle porque ya viene la apreciación, y antes de cerrar quiero mostrarles desde mi punto de vista la parte científica. Solamente 3 filminas, si me lo permites, Arturo. Sí, me salgo. Adelante. Para poderles compartir. Quiero que observen. Perdón. Ahí está ya. Ok. Sí, ya quedó. Quiero que observen. ¿Se puede ver ya? Ya lo estamos viendo. Ok, quiero que observen esta situación donde están las zonas moraditas y dice las vías dopaminergénicas. ¿Qué viene siendo? Yo quiero hablarle de dopamina, le voy a hablar de 2 químicos cerebrales. Esto es científico. 2 químicos, pero quiero que lo interpreten para poderlo ver y veamos el tipo de personas. La dopamina, vía dopamina es donde siempre está presente dopamina. ¿Y qué hace? Nada más el lóbulo frontal. Ojo con esto. Exclusivo del ser humano, los lóbulos frontales. Ningún otro ser vivo lo tiene. ¿Sale? ¿Y qué hace? Y la vía
de la serotonina. Vean todo lo que impacta la serotonina contra la pequeña porción que impacta la dopamina. ¿Sí? Bien, muy bien. Ahorita no me interesan los nombres y todo esto, es la parte del cerebro. Ahora voy a salirme tantito porque quiero ponerlos en ese contexto e irme a las dos más que quiero mostrarles. La 2.16. Aquí está. Esta también, de alguna manera, quiero que lo vean. Entonces, el estudio ya científico ahorita, personas que tienen felicidad, se han hecho los estudios y que encuentran en su sangre dopamina, principal elemento con otros combinados. Entonces, por lo tanto, cuando la dopamina está presente, con algunas otras, vean ustedes, felicidad. Cuando está la serotonina, sensación de miedo. Vean ustedes el por qué tenemos esto. Las personas luchadoras, vamos a encontrar dopamina. Las que son tercas, aguerridas, que ahí están, que se esfuerzan. Las personas desmotivadas van a encontrar serotonina. Personas repulsivas, odiosas o todo lo demás, van a encontrar grandes cantidades de adrenalina y oxitocina. No tienen ninguna de los dos, se vuelven escépticas, pesimistas, ahora sí que odiosas. Las personas de confianza, básicamente en endovalium, endorfinas y sustancia de la endormona llamada GABA. Personas melancólicas o insatisfechas que los llevan a depresión, serotonina, endorfinas y psicodélicas endógenas, no está la dopamina. Personas ambiciosas, automotivadas, intérpretas o líderes, básicamente de grandes de que oxitocina, dopamina. Personas conformistas, grandes, serotonina. Y fe de conocimiento, elixir de los sabios, dopamina. Estas investigaciones no son mías. Estos son de las neurociencias, los químicos del cerebro que se han dado, la vía dopamínica y la vía serotonínica, la presente, en cada caldo le ponen ellos, dicen los elixirs de la vida, dicen los caldos de los dioses para poderlos combinar. ¿Qué me genera la dopamina principalmente? Ámate a ti mismo. Dios nos lo dijo, ¿sí? Nuestro Señor Jesús dijo, no puedes amar al demás si tú mismo no te amas. Entonces, si tú y yo no aprendemos a amarnos, que no es un concepto de narcisismo ni de orgullo, son líneas muy delgadas, por cierto. Sin embargo, en la medida comienzas contigo mismo. Cuando el autoconcepto, yo le digo los 4 autos, el autoconcepto, la autoconfianza, la autovaloración, ¿verdad? En ese sentido, entonces nos determina que nosotros podamos tener una alta autoestima. No confundirlo con el ego, no confundirlo con otros elementos. La parte de la humildad que uno debe de tener. Entonces, si vemos esto que me genera, ¿por qué Jesús amaba a las personas? Porque cuando la persona ama, su cerebro al momento de percibir la realidad, de que le eres importante a alguien, eso cambia su química del cerebro. Y por lo tanto, pero es momentáneo. Aquí la pregunta es, ¿cómo lo hago yo para que se refuerce? Permanente. Para que se vuelva algo permanente. Entonces nos da, en la ciencia ha descubierto, 21 días evoluciona un sistema donde muere una célula y le pasa la información a la siguiente célula que se gesta, por la cuestión de la meiosis, donde se va haciendo la división celular. ¿Y qué sucede ahí? Que esa información la pasa a la nueva y esa se va construyendo. Entonces, en 21 días un hábito comienza a tomar así la ruta de un circuito neuronal. 3 meses, cuando el arca del pacto la quieren agarrar y cae muerto la persona, tuvieron miedo, dice que la dejaron en Ebededón. ¿Y qué sucedió? Dice, estuvo 3 meses. Cuando sucede que en 3 meses, 90 días, tú de estar reforzando esa vía neurológica, se establece como un estilo de vida. Era lo que quería compartir, perdón. Gracias. Y también ahí cabe la cuarentena, ¿no? Aparte, es otro concepto. ¿Sí? De 40 días a 90 días pasan mucho este concepto. Era lo que quería compartir, perdones. Gracias, gracias, doctor. Pastora Lupita, ahora sí. Gracias por la información. Bueno, yo quería comenzar. Casi no la escuchamos. Yo quería ¿ya me oyen? Ahí ya la escuchamos más. ¿Ya? Sí. Okay. Yo quería comenzar con este punto que mencionaba del color. La teoría del color o la ley del color.
Según Newton, el color lo da la luz. Donde hay oscuridad, hay ausencia de color. Entonces, es la luz, la verdad, la que refleja el color, ¿verdad? Y bueno, según mi conocimiento de colorimetría, quería hacer ese comentario. Y por otro lado, creo mucho esta parte del lenguaje es muy importante porque, como dice aquí, el lenguaje genera, el lenguaje puede generar un futuro, sea bueno, incierto o malo. El primero, ahora sí que el lenguaje creó lo que somos nosotros y lo que tenemos alrededor, porque dice la palabra de Dios, hay 3 conceptos importantes del lenguaje. Y la palabra de Dios menciona cuando el Señor dijo, y sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Ahí entró el lenguaje primeramente. Ahí tuvo que decir, sea la luz. Y entonces fue la luz. Ese es el primero. Y lo segundo que entró en la parte del lenguaje fue la visión, ¿verdad? O sea, tuvo que haber se tuvo que ver y fue la luz. Entonces, ahí entra la visión. Tenemos un lenguaje, pero también tenemos que ver lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, lo que estamos declarando. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si no vemos, no lo tenemos. Lo que no vemos, como enseña el doctor Félix, lo que no vemos no existe. Y entonces no podemos generar un buen lenguaje en esa parte. Y el otro punto es la acción comprometida, ¿no? Cuando dijo Dios, sea la luz, y la acción comprometida fue la luz. O sea, así como en ese proceso. El lenguaje es la parte importante, como me gustó mucho donde menciona que nosotros enseñamos a las personas a tener un lenguaje correcto. De sus creencias depende mucho su lenguaje, si es cierto, las creencias. Nosotros mismos tenemos que estar preparándonos todos los días, observándonos todos los días qué es lo que decimos nosotros mismos, porque no le voy a decir a alguien que corrija su lenguaje cuando yo misma no soy capaz de observar mi propio lenguaje, ¿no? Entonces, es un ejercicio comprometido, día a día, comprometida con mi propio lenguaje, para poder ayudar a otros a que con su lenguaje generen posibilidades, generen futuro para mí. Ahora sí, como en mi experiencia puedo hablar que el lenguaje genera un futuro que lo podemos traer a un presente. No, es mejor que lo que decía usted, Pastor Arturo. Traer el pasado al presente nos va a generar depresión, tristeza, enojo, wow, muchas cosas que pues ya no son necesarias. Pero si generamos con nuestro lenguaje un futuro, ese futuro yo lo puedo traer al presente porque empiezo con la acción comprometida. Yo ya vi mi futuro, lo que quiero en el futuro, ahora me comprometo a caminar y a establecer un lenguaje que me lleve al cumplimiento de ese futuro. No sé si me di a entender. Sí, y por decir en esto que comenta, vemos un ejemplo, por decir, en el Salmo 23, ¿verdad? De qué manera David estaba siendo perseguido, lo querían matar, era su queridísimo suegro, y todo un ejército, caballos, me imagino que él estaba escondido a través, por lo que nos da la historia, ¿no? En la teología, de qué manera, pero él en ese presente comienza a entrar a una atmósfera del tiempo Kairos y comienza a entrar a ese eterno presente y entonces se mira y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nada me faltará, no nada me falta. Estaba en una crisis y es lo que ahorita comenta usted, ¿no? Estaba en una crisis presente, pero trae el futuro al presente y le da seguridad y le da confianza, ¿verdad?
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Dios está conmigo. Y uno de los versículos que solamente trae en el presente, este Salmo 23, tiene que ver con este versículo que dice, preparas mesa, me pones un buffet de lo mejor en presencia de mis angustiadores, ¿verdad? O sea, ahí cuando David, me imagino, ¿verdad? Dándole esta interpretación a través de la ontología del lenguaje, me imagino que cuando David llega otra vez al tiempo cronos, en un tiempo presente, comienza de afligirse, comienza a dejar de afligirse, comienza a estar más seguro, con una confianza. O sea, ya me vi, o sea, este suegro no me va a matar, no me va a matar, ya me vi en el trono, ya me vi con mis hijos, ya me vi siendo el rey de Israel. Entonces, ahora, pues él es mi pastor y nada me faltará. Esto es una manera positiva que podemos hacer, traer el futuro al presente, porque es la fe, pero las personas cuando constantemente están afanadas por cuestiones del futuro, únicamente se llenan de ansiedad en el presente, porque se preocupan de algo que probablemente jamás va a pasar. La famosa madre que se preocupa tanto por los hijos y a veces tanta preocupación y los hijos como si nada, nunca les pasa nada a la mayoría. ¿Verdad? Porque se convierte en un lenguaje vacío donde no hay fe. La fe es muy importante para generar un lenguaje, la fe en Dios, la fe en la palabra, el conocimiento, va a generar fe, como usted lo acaba de decir, la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, para que mi futuro no sea un futuro vacío, entonces mi futuro lo estoy basando en lo que dice Dios. Por eso es que puedo ver lo que quiero y lo que voy a tener en el futuro, porque ya Dios ya lo dijo. Y puedo traerlo a mi presente con el lenguaje de fe, ¿verdad? Sí, y con los que no sea un sentidos. lenguaje vacío. Ajá, y con los sentidos espirituales, puedo oír con mis oídos cerrados, tapados, puedo ver con mis ojos cerrados, puedo oler con mis narices tapadas, con mis sentidos espirituales. Entonces ahora comienzo a tocarlo, comienzo a olerlo, a verlo en mi espíritu, y eso que tengo la capacidad de poder ver, oír en mi espíritu, se va a materializar. Va a llegar el día que lo voy a tocar, que lo voy a oler, que lo voy a ver, que lo voy a oír, y por la capacidad que nosotros tengamos en el lenguaje de poder afirmar algo que no veo, pero que estoy seguro que lo voy a tener. Arturo, dígame. Ahí nada más para complementar lo que estabas diciendo ahorita, hay un principio científico. El cerebro no distingue entre imaginación y realidad. Eso, esa parte me encanta esa. Entonces, hay una visualización en la cual hablaba ahorita la pastora Lupita. Lleva a Abraham y le dice, puedes contar todas las estrellas, lo lleva a una visión, a una imaginación, el poder creativo. Todas las parábolas, era un sembrador que tiene esto y esto, o sea, los lleva a construir, cada uno construye una imagen de una realidad, lo va desglosando y como tú le interpretas, ¿sí? Por eso la importancia de Habacuc dice, escribe la visión, escríbela, ¿sí? Y Job, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, constrúyela. Ahora, un principio también es no construir un futuro. Por ejemplo, yo no puedo estarme visualizando que en 20 años voy a tener 20 años menos. Claro, es real. ¿Sí? Porque me va a pasar como a Nicodemo, otra vez nacer, y cómo me voy a meter al vientre de mamá. Entonces dice, qué bárbaro, no entiendes. Entonces, también hay que ver sobre la realidad. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo para llegar a esa preparación? Ejemplo de David, que lo hemos puesto muchas veces. ¿Por qué lo llevó a confrontar y qué dijo? Yo me he preparado con osos y con leones, los he matado, los voy a derribar. Ahora, si ustedes ven la Biblia, en todos los conceptos siempre hablaban, y una práctica que tenían era por qué cortar la cabeza, por qué golpear en la cabeza.
¿Por qué todo? Porque dice que si tú le pegas, ¿verdad? En la cabeza, el cuerpo solito cae. Entonces, son otros principios que por ahí podríamos tener. Era lo que quería compartir, esa realidad. El cerebro no distingue entre imaginación y realidad, por eso es importante tener esa visualización creativa, como decía la profeta Lupita. Sí. Sí, y ahí en esta parte de cuando seguimos la parte esta de Abraham, que lo llevan y le comienzan a decir, o sea, cuando analizamos cronológicamente, esa parte de la escritura era de día, no era de noche. Ujú. Entonces era de día, entonces puedes ver, o sea, algo imposible naturalmente. Puedes ver, Sí. cuéntalas. Entonces ahí entra esta parte, ¿no? De ese lenguaje generativo, del poder que tenemos nosotros para generar, para poder interpretar. Y entonces, pues él miró las estrellas en pleno día y pues se cumple, ¿no? El propósito por el cual lo estaban llevando a esa enseñanza a Abraham. Así es, y un último punto nada más. Cuando el lenguaje responsable me lleva a hacerme cargo de lo que estoy declarando, de lo que estoy viendo. Si yo estoy si mi lenguaje es un lenguaje responsable de lo que estoy diseñando para mi futuro, me hago cargo. No voy a dejar que otros se hagan cargo, porque entonces no se va a lograr y mi lenguaje no va a ser el correcto. Cuando yo le doy la responsabilidad a otros. Entonces, el lenguaje responsable genera que uno se haga cargo de que sea una acción comprometida con lo que yo declaro. Nada más quería decir eso. Gracias, pastora. Y en este lenguaje es algo que manejamos mucho en las adicciones. De qué manera la persona adicta que actúa con un lenguaje súper archi mega irresponsable es poderlo hacer congruente, ¿no? Que a través del poder generativo, el poder del lenguaje, también se vaya modificando, se vayan rompiendo esas estructuras mentales que lo habían atado y que ahora esa dopamina que era generada por la adicción, por la droga, por las drogas que se metía, que comience a producir su propia dopamina, ¿verdad? Como por el ejemplo que nos ponía ahorita. Producimos esa droga en nuestro cuerpo, tenemos el poder y la capacidad. Yo me imagino esas cascadas neuronales cuando va a suceder un milagro. De qué manera todos estos neurotransmisores están en un mismo sentir y llegan a esa parte del cuerpo y sanan la herida por el poder de la palabra. No, esto es impresionante. Creo que si científicamente tenemos mucha herramienta para poder darle una explicación con más claridad por todo esto de la ontología del lenguaje, ¿verdad, doctor Alfaro? Sí, pues aquí hago el ejercicio, si me lo permite, y puedan ver para el pastor Nauidid, a ver si esto les puede decir. Profeta Lupita, usted que me está, vea la cámara como de frente, perdón, ahorita, y ahora yo le voy a pedir, fíjese, Isaías 49:18, ahí va, la base bíblica, Isaías 49:18 y Génesis 13:14. En las dos particularidades habla de alza ahora tus ojos, alza ahora tus ojos. Y yo le voy a pedir, alce sus ojos como, no mueva la cabeza nada más, mire sus ojos como que viendo al cielo, al techo suyo. Suba sus ojos, pastora Lupita, nada más los ojos, ok, los ojos, no tanto la cabeza. Ahí manténgalo, sin parpadear, sea consciente sin parpadear. Ahora, ahí es bien difícil que recuerde el dolor de la pérdida de un ser querido. Ahí es bien difícil, por más que quiera acordarse, lo puede visualizar, pero no trae ni causa la emocionalidad de la cual hablábamos ahorita. Baje sus ojos ahora como si fuese a ver sus piernas o el piso. Bájelos. Inmediatamente se va a conectar a esa emoción de la pérdida de un ser querido, cercano y todo eso. Y lo que dispara en su cambio. Ahí ya cambié de serotonina a dopamina. Rapidito. Rapidito. Algo científico. Y gratis aparte. Wow, voy a procurar no andar viendo al piso, mejor al cielo. ¿Cuándo ha visto que una mujer llore para arriba?
cierto. Nada más es cuestión del lenguaje, por eso le digo, son claves, poco a poquito, no les vamos a dar tanto para que, como el elefante, poco a poquito, Alza tus ojos Guau, alza tus ojos. a mira, los montes, ¿de dónde vendrá tu socorro? No andes buscando en el piso, en el suelo, lo que no perdiste. De arriba vendrá Así es. tu socorro. Y ahí rompe, ¿verdad? Rompe con esas estructuras mentales, neuronales, y se produce esa alegría, esa felicidad. Las abuelitas no sabían y mamá nos decían cuando nos pegábamos o algo pasaba, pajarito, 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 y levantábamos la vista, y se quedaba el llanto. Eran sabias las abuelitas. No tenían nada de ontología, ni coaching, ni nada, pero eran sabias. Revelación pura. Pastora Leti, ayúdenos a terminar, por favor. Buenas noches a todos, bendiciones. Entonces, lo que estaba viendo, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, lo de Hebreos 11:1, donde dice la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces pensamos que la fe es solamente lo bueno, pero la fe es como cuando dice uno, híjole, ahora yo siento como que va a ser un día terrible y eso ya estamos declarando y nos va terrible y no, y luego le echamos la culpa a Dios. Entonces, pues nosotros mismos lo que vivimos lo estamos atrayendo con nuestras palabras porque pues tienen poder. Entonces, si tener más cuidado con lo que decimos y especialmente pues decir lo que estamos uno viviendo en la forma de nuestras vidas, a veces yo lo veo así de que es la fe, tenemos fe sin pensar que estamos atrayendo lo malo y pues tener una forma de hablar siempre en positivo, en bendición, para que nos vaya en bendición. Es mi punto de vista, pastor. Gracias, Pastora Leti. Como vivimos en un mundo interpretativo, yo he logrado, no quiero así como que todos tienen que hacerlo así, ¿verdad? Pero yo he logrado comprender que cada uno de los que estamos presentes en esta clase tenemos al Dios, a un Dios que hemos creado por nuestras creencias, que hemos creado por nuestro lenguaje. Qué bueno que ese Dios en el que creemos, cuando yo estoy como levita invitando al pueblo que adore, esa es la indicación: adora a tu Dios. Adora a tu Dios, porque tú tienes el poder de crear un Dios poderoso en ti. El Dios creador que creó el universo, aquí está. O sea, si tú te puedes acercar a ese Dios creador, a ese Dios que te puede sorprender con un milagro hoy en este día, o sea, hoy puede ser el día de tu milagro, pero pues hay gente que está más atenta al celular, hay gente mascando chicle, hay gente cuidando al niño, hay gente distraída, y entonces dice en Romanos, hablando de que presentemos vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable, perfecto. Ese es vuestro culto racional. Sé a quien adoro, sé por quién estoy aquí, sé por qué hago lo que hago, sé dónde estoy parado, sé para dónde voy. Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Señor. De Él descenderá el poder de lo alto y nos bendecirá de una manera sorprendente en este día. Entonces, ese es el poder, ¿verdad?, de las palabras, y el poder también de la congruencia, como lo decía hace rato el doctor. O sea, pues no voy a creer que voy a tener 20 años menos, porque pues, sería una incongruencia, ¿verdad?, con lo que creo. O sea, ser congruentes en eso que creo, afirmarme en lo que me dice la Escritura, comenzar a declararlo en el presente y prepararme porque lo voy a recibir en el nombre de Jesús. Aunque en el presente momentáneamente no lo tenga, lo voy a tener. Yo les digo a algunos jóvenes que están estudiando psicología, le digo a algunas personas que todavía no son pastores o pastoras, le digo, pastora, ¿cómo está? Y de repente me dicen, es que yo no soy pastora, pero tú eres pastora. Estás en esta formación porque pastoreas gente, pero vas a ser una pastora el día de mañana. No, yo no estudié para ser psicólogo. Yo era psicólogo. Estudié para que me dieran el documento y me reconocieran, pero yo era, ¿verdad? Entonces, este poder del lenguaje
de qué manera proyectas a las personas a que se afirmen. No, no estás estudiando para consejería familiar. Eres un consejero. El día de mañana se te va a entregar un documento, pero eres un consejero. Y entonces ya la mentalidad cambia y se transforma. Pues gracias por estos minutos, doctor Alfaro. Aprovechando, pues, bendíganos con oración, aprovechando el poder del lenguaje de sus palabras. Padre amado y buen Dios, te damos gracias esta noche maravillosa. Señor, haznos entender, revélanos todo a través de tu Santo Espíritu, por el poder maravilloso de ese poder creativo que tú has puesto en nuestra boca. Señor, que nuestro lenguaje traiga esa creatividad, que traiga precisamente, Señor, esa dispersación de toda incertidumbre, aumente nuestra fe en todo lo que estamos haciendo. Que tus palabras escritas sean el remanente y el de poder revelador que nosotros tengamos para declararla, no solamente, sino para afirmarla, Señor. Porque una cosa es la declaración que nosotros podemos tener, pero otra cosa es la afirmación de tu palabra y de tu poder. Que nosotros podamos seguir creciendo en ese conocimiento, Señor, para que esa palabra que se pierde el pueblo por falta de conocimiento en nosotros perezca y se rompa ese vínculo que estaba ahí establecido. Y hoy sabemos, Señor, que tenemos la mente de Cristo, que nos levantamos para tener la estatura del varón perfecto que es tu Hijo amado Jesús, y en él confiamos, Señor. Por eso seguimos preparando. Revélanos, Señor, a cada uno de nosotros el propósito y destino que nos has marcado, y que se cumpla esa palabra profética de que como hijos tuyos, Señor, traemos el reino de los cielos aquí a la tierra, y lo que atamos y desatamos sucede tanto en el cielo como en la tierra. Así que hoy desatamos un poder de sabiduría, de inteligencia, Señor, y de conocimiento pleno de la revelación de tu palabra en cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te lo pido y clamo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén.